En efecto, hemos conocido nuevas cosas sobre nuestros políticos a 3 días de las elecciones. Y eso puede suponer una distorsión sobre la idea que tenían los ciudadanos a la hora de votar. Pero es que esa es la misión de la prensa: facilitar herramientas al ciudadano para que ejerza su derecho a voto con toda la información posible. Bienvenido a la cafetera. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. Cabemos todos, basta con amar a tu patria, sabiendo que tu patria no es la bandera en la que te envuelves. Tu patria es que haya hospitales públicos, tu patria es que haya escuelas, tu patria es poder llevar a tu abuelo a que le atiendan a un hospital, tu patria es poder tener ayudas para cuidar a tus hijos. La patria es la gente. Una manipulación que da vergüenza absoluta. Vuelvo a decir lo mismo. Compromís y Izquierda Unida están haciendo auténticas barbaridades de intentos judiciales, de judicializar la política, etc., porque uno se queda fuera y el otro quiere llevarse el otro escaño. Esto es una terrible, una suciedad más de esta campaña terrible que estamos viviendo, que se les acaba y que no saben ya qué hacer para intentar apartarme del medio. Hay alguno que anda por ahí dando clases y dando sermones por ahí. Dice: un ratito de Marx, un ratito de Engels, un poquito de Lenin, unos contratitos en Venezuela y aquí, ¡ale! Y a exportar la revolución a España. ¿Y por qué tengo yo que declarar lo que he ganado en el año 13 en una empresa, en todo empresas privadas? ¿Por qué? Lo declara el señor Wyoming, que es el que está criticándome a mí. El señor Carmona ha declarado sus ingresos en neto. En neto, a ver si los declara en bruto. Y yo no, por una cuestión de transparencia, la declaración de la renta es un documento absoluta y totalmente confidencial. La mía se ha publicado y no tengo ningún inconveniente, ni tengo acciones, ni tengo renta, ni tengo nada. Son todo rentas de mi trabajo personal. Y al que le pique, pues que se rasque. ¿Qué quiere que le diga? Ahí está el ejercicio de transparencia de Mariano Rajoy al hacer públicas sus declaraciones de renta y de patrimonio. Ojalá todos los políticos españoles hicieran lo mismo. De todo. Bueno, en la justicia siempre hay que confiar, pero bueno, siempre hay que tener tus ases en la manga. Muchas gracias y buenos días. Feliz jueves. Hay que hacer patria, y haciendo patria no sobra nadie. Bienvenidos, esta es vuestra casa, la casa del cambio. Cuánto nerviosismo, ¿eh? Se nota que quedan 48 horas. La noche es oscura y alberga horrores. El sistema está patas arriba. El mundo está patas arriba, sí. El mundo está patas arriba porque desalienta el trabajo, la creación, recompensa la especulación, recompensa el crimen. Es un mundo patas arriba. Y tenemos que pelear para ponerlo sobre sus pies. Saludos amigas, bienvenidas a La Cafetera, el lugar donde nos reunimos cada día con los periódicos junto a unas tazas de café para tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en este fin de semana que va a ser tan convulso, tan interesante a la vez y que requiere de tantísima reflexión. Por eso hoy hemos elegido un hashtag
La Cafetera Reflexionemos. Utilizadlo para que podamos seguir la conversación en el programa. Sí, vamos a tener que pensar mucho, porque hay muchas opciones políticas, algunas muy interesantes que compiten entre ellas, así que va a haber que pensar mucho en el acto de enorme responsabilidad que supone depositar ese voto en la urna. Sé que alguno habrá, probablemente no oyentes de este programa, porque creo que los oyentes de este programa están bastante concienciados, pero alguno habrá que igual no tenía pensado acudir a votar, que decía, bueno, yo paso de esto. No, es muy importante. Luego nos quejamos cuando vamos al centro de salud y nos toca esperar 1 hora y media, o cuando pedimos una prueba al especialista y tardan 3 meses, o cuando vas a llevar al crío a la guardería y resulta que es que no hay guarderías con plazas, o que el colegio que le toca a tu hijo es el que aparece en la lista número 900 de tu comunidad autónoma, porque no te lo admiten en otro porque hay muy poquitas plazas. En fin, la responsabilidad es enorme para ti y para los tuyos, para tu familia, para tus vecinos. Así que hay que utilizar adecuadamente el enorme poder que da una papeleta, aunque parezca que no. En todo caso, esto es La Cafetera, este es el lugar donde nos reunimos cada mañana con los periódicos junto a esas tazas de café, y vamos a saludar primero, como siempre, a quienes se incorporan en diferido a este podcast, a este programa de radio, y lo hacen a través de iTunes, de radiocable.com, Spreaker, iVoox, diferentes plataformas que lo emiten, y algunos son expatriados, nuestros expatriados que conectan a este programa por este hilo que les mantiene unidos a nuestro país, que nos recuerdan que todavía quedan muchas oportunidades fuera. Pero como decíamos ayer, exigen tantos sacrificios, les echamos mucho de menos. Además, los amigos, los familiares que estamos aquí. Ayer me llamó mi amigo Guille, me dice, bueno, tú dices que estoy aquí sacrificándome, pero la verdad es que estoy disfrutando un montón. Y es que también es verdad, esa es la perspectiva, esa es la dualidad española, que uno puede estar sufriendo, pero se lo está pasando de puta madre. Esto forma parte de nuestra vida. Pero en fin, lógicamente las renuncias no son pocas, echan de menos a sus amigos, a sus familiares, las cervecitas, el jamón, los bares, las tapas. Pero por eso todos los días quiero hacer una referencia aquí a nuestra alma exterior, a nuestros expatriados. Somos Radio Expatriado, la radio de los que viven dentro y de los que viven fuera también. Y lo digo porque es que me escribe Cayetana Martínez, me dice, Fernando, somos Cayetana y Ferran, vivimos en Sydney desde hace 2 años y hemos descubierto el programa hace poco. Dice, nosotros en nuestro pequeño iCard, que tiene 9 meses, y somos de la Resistencia. Y dice, seguimos la actualidad española gracias a este programa. Dice, porque mantenéis la neutralidad, bueno, y una serie de elogios muy, muy cariñosos. Dice, y es que tendemos a hablar mal de España, sobre todo si nos juntamos fuera. Dice, pero en todos los países pasan cosas de las que uno se avergüenza, y aquí uno se siente orgulloso también de su propio país, de la gente, sobre todo cuando ve cómo confluyen aquí por las mañanas. Bueno, así que un saludo muy especial a Cayetana, a su chico, a su pequeño, y a todos los que están fuera, como digo, luchando cada día. Porque si ya nos toca luchar dentro, no me quiero suponer lo que supone luchar fuera. Lo digo porque estamos aquí siempre sorteando tantas promesas incumplidas y además intentando convivir con el resto de la vida, ¿no? Tenemos que llevar los niños al colegio, posponer los sueños incumplidos. Y os decía ayer, toda una generación trabajando en bares, sirviendo mesas, siendo esclavos como administrativos, soportando a superiores que babean con los fuertes, pero se pavonean después con los débiles. Nos dicen que la televisión hace desear coches, ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Hijos del capitalismo. Pero somos la resistencia en este paraje post-apocalíptico. A quien esté escuchando esto, si lo estás haciendo, incluso si aparcaste un día tus sueños, todavía estás a tiempo y no estás sola. No estás sola porque te acompaña Hardy Useful, Cora, Celemín, Emma Casanova, Jab Balfriñáquiz, Kake Rodríguez, Félix, Virginia Rodríguez, PSV, Ciudadano 14, Juan Cruz, Nacho, Monse Merino, Tribilín, Sonia Ballesteros, Daniel Riquelme, Manel Grimald, en fin, tantas y tantas personas que se incorporan cada día más por las mañanas. Bueno, repito, vamos a hablar de las elecciones, vamos a utilizar ese hashtag, como os decía, es La Cafetera Reflexionemos, almohadilla La Cafetera Reflexionemos,
Y si os parece, pasamos a comentar qué es lo que ha estado ocurriendo y las portadas de los periódicos. Después hablaremos con Manuel Rico, que sabéis que es el periodista que firma la información esta sobre Esperanza Aguirre, pero hoy es día 22 de mayo del año 2015, viernes, y vamos a abrir esta página del cuaderno de Bitácora, porque además llevamos más de un año juntos ya, y en todo este tiempo hemos compartido muchas cosas. Hemos compartido cosas personales, sueños, decepciones, cosas laborales, reflexiones políticas. Y este es un fin de semana más, pero no es un fin de semana cualquiera, como bien sabéis, porque tenemos ante nosotros un domingo que es trascendental, donde pueden ocurrir muchísimas cosas, prácticamente cualquier cosa. Puede que no suceda nada, como ha pasado en el Reino Unido, que a pesar de las previsiones y de las encuestas, el bipartidismo se mostró más fuerte que nunca. Puede pasar eso, lo cual va a provocar la decepción de algunos y la alegría y la tranquilidad de otros. O quizá las encuestas tengan razón y estemos cerca de conocer un nuevo reparto de poder en España, mucho más fraccionado, recogiendo los anhelos de miles de personas que están clamando por una regeneración del sistema. Lo veremos. Pero mientras tanto, es verdad que siempre es importante, pero estas elecciones merecen una profunda reflexión. Primero porque se presenta ante nosotros mucha gente, muchos lobos con piel de cordero. Algunos que llevan 40 años en política y nos están anunciando que vienen a regenerar el sistema. Porque saben que a regenerar está de moda y ellos se apuntan siempre a las modas. Se apuntaron a la moda de la democracia cuando tocó, ahora se apuntan a la moda del reinicio cuando toca. Estos son bastante previsibles, se les ve venir. Pero os decía que estas elecciones merecen esa buena reflexión porque hay muchos candidatos donde elegir. Algunos gobernarán, quizá algunos terminen por decepcionarnos, pero habrá valido la pena, porque ya nunca nada va a volver a ser como antes. Por cierto que esto hoy ya lo reconoce toda la prensa internacional. Decía el Financial Times ayer que Podemos está catalizando un cambio saludable en la política española. En Ecuador decían también que estamos ante partidos políticos que vienen a reiniciar el sistema. Dice la prensa internacional al unísono que estamos ante un test crucial del 24M en España, lo dice The Guardian, dice un test crítico para el bipartidismo, dice Financial Times, se empezará a aclarar si Rajoy va a conseguir un segundo mandato, ¿no? Dice Bloomberg, pérdida de puestos para la tribu de Rajoy tras el 24M puede provocar tensiones en el PP, porque claro, unas elecciones autonómicas también son un enorme ere político, donde muchos salen de la política y otros entran. Por lo tanto, muchos van a tener que buscar trabajo y otros tantos empiezan esta nueva etapa, ¿no? También dice Ledeco, en Francia, el Partido Popular se enfrenta al rompecabezas de convencer al electorado del fruto de la austeridad. Este va a ser el gran debate. Si la austeridad está siendo efectiva o no. ¿Se lo están creyendo los ciudadanos? En fin, las cosas han cambiado para siempre. Esto vamos a hablar ahora de eso. Y vamos a recordar las entrevistas políticas que hemos hecho en las últimas semanas para hacernos un dibujo, un retrato de lo que está en juego a través de las propias voces de los protagonistas que han pasado por aquí. Y también vamos a hablar de las polémicas de las últimas horas. Sabéis que la Fiscalía ha abierto diligencias penales por gastos de representación de Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia. 466 facturas difundidas por Compromís, entre las que se encuentran facturas de noches de hoteles de lujo, casi 300.000 euros en total, da la cosa. Una vida a todo trapo a costa de los ciudadanos, todo encubierto bajo el epígrafe de los gastos de representación, como si para representar a Valencia hiciera falta una suite de alto lujo con pulserita y spa, gin tonics, gazpachos de langosta, pacharán, vieiras, en fin. Claro, Rita Barberá lo atribuye todo a una maniobra, a una conspiración contra ella. Una manipulación que da vergüenza absoluta. Vuelvo a decir lo mismo. Compromís y Izquierda Unida están haciendo auténticas barbaridades de intentos judiciales, de judicializar la política, etc., porque uno se queda fuera y el otro quiere llevarse el otro escaño. Esto es una terrible, una suciedad más de esta campaña terrible que estamos viviendo, que se les acaba y que no saben ya qué hacer para intentar apartarme del medio. Y todo esto ha explotado a 3 días de las elecciones, lo denuncia Rita Barberá, que no es verdad, puesto que el Rita Leaks lo conocemos ya desde hace semanas, fue publicado hace tiempo y aquí tuvimos la oportunidad de hablar entonces. Pero lo grave de todo esto, en mi opinión, es que sucedió todos estos gastos en plena crisis económica, cuando se nos estaba exigiendo enormes esfuerzos, cuando nacía la precariedad, cuando se dividía el trabajo de una persona para entregárselo a dos, y se nos decía, no, es que es mejor trabajar que no trabajar. Y sobre todo cuando se nos estaba culpando de la crisis, ¿os acordáis? Que si vivíamos por encima de nuestras posibilidades, que si habíamos vivido como ricos, que si habíamos pedido créditos para irnos de vacaciones o comprarnos un televisor de plasma nuevo.
para ver a Rajoy sería, que si no podíamos tener todos una casa en propiedad, que qué es eso de enviar a todo el mundo a la universidad. Aquí se han dicho muchas burradas, que si acumulábamos medicamentos en casa para justificar el copago, ¿os acordáis? Y mientras ellos, pulserita, spa, gin tonics, gazpachos de langosta y los paganinis nosotros. Y también los culpables. Bueno, y también ha interrumpido, en la actualidad, la famosa declaración de la renta de Esperanza Aguirre, muy enfadada. Ayer se mostró. Tanto que cogió el autobús electoral, en este espíritu que la caracteriza, y se lo llevó directamente a la Fiscalía, donde denunció la publicación de sus ingresos. ¿Y por qué tengo yo que declarar lo que he ganado en el año 13 en una empresa, en todo empresas privadas? ¿Por qué? Lo declara el señor Wyoming, que es el que está criticándome a mí. El señor Carmona ha declarado sus ingresos en neto. En neto. A ver si los declara en bruto. Y yo no... Por una cuestión de transparencia, la declaración de la renta es un documento absoluta y totalmente confidencial. La mía se ha publicado y no tengo ningún inconveniente, ni tengo acciones, ni tengo renta, ni tengo nada. Son todo rentas de mi trabajo personal. Y al que le pique, pues que se rasque. ¿Qué quiere que le diga? Al que le pique lo que gana, que se rasque. Si os pica, que gane 390.000 eurazos, os rascáis. Lo tienes que declarar, Aguirre, por varias cosas. Una, porque si no sabemos cuál es tu patrimonio antes, difícilmente sabremos después si te has enriquecido después de tu paso por la política. En eso consiste la transparencia. Porque además, Wyoming no, pero tú aspiras a un cargo público. Pero es que además eras presidenta del Partido Popular en Madrid. Es decir, una suerte de dinero público circulaba a tu alrededor. Pero sobre todo porque esto retrata muy bien cómo funcionan para algunos las puertas giratorias. 390.000 eurazos por expandir la empresa. Lo que se conoce como lobismo. Y si alguien te va a votar como alcaldesa, ¿no se te ha ocurrido que quizá deberías saberlo? Es que en esto consiste la transparencia. Transparencia que, por cierto, hace no mucho tiempo tú misma alababas, claro, cuando se trataba de otros. Ahí está el ejercicio de transparencia de Mariano Rajoy al hacer públicas sus declaraciones de renta y de patrimonio. Ojalá todos los políticos españoles hicieran lo mismo. Y sobre todo porque parece que había un afán por esconderlo. Te recuerdo que cuando te entrevistamos aquí, fue la primera pregunta que te hicimos. ¿A cuánto ascienden tus honorarios en Selig y Conde? ¿Cuánto está valorada una Esperanza Aguirre cuando se va del mercado político y se pone a mercadear con la política? Pensó que podría serle útil para expandir la empresa Selig y Conde, que es la mayor empresa de cazatalentos española, las grandes son casi todas multinacionales. Podía serle útil para expandirla en el resto de España, puesto que era una empresa catalana. Y es verdad que es lo que hemos hecho, expandir a la empresa en el resto de España, fuera de Cataluña, donde ya estaba muy implantada. Y bueno, para mí ha sido una experiencia extraordinaria, la verdad. Su trabajo no consistió en cazar talentos. No, esto es una cosa muy profesional que llevan a cabo unas personas que desde hace muchísimos años se han formado y se dedican a esto. Mi trabajo era de presidenta del comité asesor. Si pensábamos que había que expandirse en un determinado territorio o en un determinado sector, eso era lo que hacíamos, pero yo no he seleccionado personal. ¿Sus honorarios a cuánto ascendían en Selig y Conde? Bueno, pues no me parece prudente el decírselo porque a lo mejor no quiere Selig y Conde. Bueno, pues ya lo sabemos, 390.000 pavazos. Puertas giratorias. Y sobre todo, hay una cuestión, porque probablemente sea legal, estaría bueno, ¿no? Además lo ha declarado Hacienda, en fin. Pero la cuestión es que la sociedad demanda fiscalizar a los políticos, y en eso consiste cobrar de lo público, administrar el dinero de los demás. Eso por no hablar de otras cosas que no están explicadas, también de esta semana, como los negocios de tu marido, que tú misma calificarías de mamandurrias, con conexiones en subvenciones, etcétera, etcétera, que luego hablaremos con Manuel Rico, el periodista de Infolibre, el autor de estas informaciones sobre eso. Pero hay una cosa que me parece trascendental, porque en efecto estas informaciones se publican a 3 días de las elecciones y eso puede suponer una distorsión sobre la idea que tenían los ciudadanos a la hora de votar. Pero es que esa es la misión de la prensa, facilitar herramientas al ciudadano, herramientas honestas, veraces, honradas, para que el ciudadano pueda ejercer su derecho a voto con toda la información. Esto es fundamental. Sobre todo nos explica también, pues claro, luego para quejarse, Aznar, para bromear, tiene tiempo, cuando es también de los demás.
Hay alguno que anda por ahí dando clases y dando sermones por ahí. Dice, oye, un ratito de Marx, un ratito de Engels, un poquito de Lenin, unos contratitos en Venezuela y aquí, ¡ale! Y a exportar la revolución a España. En fin, a quien esté escuchando esto, estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, no estás sola. Hola, soy Tamara Laurel y quiero enviar un saludo a la cafetera de Radio Cable. For Thursday night, it's only 6 o'clock. Too early to be kissing outside. It's hard to fight it though. Muchas gracias a Nacho Hernández, que se ha puesto en contacto con Tamara Laurel, la autora de esta canción. Le ha pedido un saludo para la cafetera y se lo ha enviado. Somos un ejército. Decía, ayer me llamó Antonio San José, que está preparando el canal nuevo de televisión. Me dijo, oye, a ver si te pasas por aquí, nos cuentas la experiencia de la cafetera. Dice, porque estamos todos observándolo con muchísima atención el fenómeno. Y le decía, digo, ¿sabes? El gran fenómeno es que hemos creado un auténtico ejército de gente que no solamente, digo, que cada uno de forma individual lo estamos haciendo, cada uno estamos cumpliendo un papel, ¿no? Digo, pero que retuitean el programa sistemáticamente, me envían saludos de pronto grabados y digo, es un trabajo muy colectivo, muy en equipo de muchísima gente, es un pequeño gran ejército. Así que cuando desde los grandes medios os habéis girado, de pronto os habéis encontrado con que somos un ejército un poco desarrapado, no es que tengamos muchos medios, pero bueno, aquí tenéis a 300 con escudos en las manos. Bueno, y en estas últimas semanas de programa hemos tratado de conocer mejor a algunos de los candidatos que se presentan a las elecciones. Y les hemos hecho pasar por aquí, les hemos entrevistado, y entre ellos, por ejemplo, a Pablo Iglesias. Os voy a detallar un poquito, he hecho una selección, pequeños fragmentos, ¿no?, que retratan un poco al personaje o lo que su partido político trata de introducir en la sociedad, ¿no?, sus propuestas políticas. Pablo Iglesias pedía reflexionar sobre la necesidad de regenerar la vida pública y atacar el corazón de la corrupción. Hoy he estado repasando frases de Rodrigo Rato cuando era ministro. Y cuando era ministro decía, la lucha contra el fraude fiscal es prioritario porque por culpa de los que hacen trampa, los que sí pagamos nos vemos seriamente perjudicados. Es como hay que tener cara dura. O dijo también, no se puede dar la sensación de que en España los impuestos siempre los pagan los mismos y que las regularizaciones favorecen a los de siempre. Es que los ciudadanos tienen que tener la sensación de que se están riendo en su cara. Es decir, el señor que estuvo a los mandos de la política económica que nos llevó al desastre, que fue director gerente del Fondo Monetario Internacional, que estuvo al frente nada más y nada menos que de Bankia, al final se pueda beneficiar de una amnistía fiscal hecha por un ministro del Partido Popular. O sea, cuando nosotros decimos que la corrupción es una forma de gobierno, nos referimos a situaciones como estas. Regeneración y reinicio, esos parece que son como los dos grandes focos que comparten y que han puesto sobre la mesa prácticamente todos los partidos políticos, porque era algo en lo que coincidió también Rosa Díez cuando hablamos con ella aquí. La necesidad de regenerar la democracia y de ser transparentes ya ha sido una aportación importantísima para cambiar la historia de nuestro país. Ya hemos hecho historia, ahora queremos que además de todo estar en las instituciones con muchos representantes para poderlo hacer de manera más rápida y más efectiva para los ciudadanos. Porque mira, algunas personas cuando hablamos de la corrupción piensan que solo es, en fin, por una reflexión de carácter ético, por una voluntad ética de regenerar la democracia, que en sí mismo ya es suficiente. Pero es que además de por eso, es que mientras siga habiendo corrupción, es que no será posible crear empleo, no será posible destinar recursos a bienestar social, a sanidad, a educación.
Dice Juan Cruz, es verdad que ahora vamos a ir viendo, porque esto es una pequeña fotografía de lo que piden y lo que ofrecen los políticos que se presentan a las elecciones o sus partidos, ¿no? Pero dice Juan Cruz ahora en Twitter, dice, mucha regeneración, pero pensar en vuestro ayuntamiento. ¿Cuánto se va a regenerar el domingo de verdad? No hagas preguntas que puedan doler, porque claro, el lunes vendrán muchas decepciones también. Eso va a suceder. Pero bueno, en todo caso, lo relevante es que algo está cambiando y que esta es una semilla que difícilmente... Esto nos lo dijo aquí un día Pablo Echenique. Mira, se me ha olvidado sacar ese corte de audio y probablemente es una de las reflexiones más interesantes que se han escuchado a lo largo de este año aquí en el programa. Cuando la sociedad aprende algo, el camino de desaprender ya es imposible. Cuando la sociedad ya ha demandado regeneración y transparencia e impecabilidad democrática en el comportamiento, ya es difícil que dé un paso atrás, porque ahora es un concepto ya instalado en el propio concepto de la democracia, ¿no? Así que estoy de acuerdo contigo, Juan, que vamos a vivir probablemente alguna decepción que otra, porque luego la gente también es temerosa con su voto, el cambio no le gusta a todo el mundo, y es lógico y legítimo también, pero hay cosas que ya me temo que difícilmente se les puede dar marcha atrás, ¿no? Bueno, escuchábamos a Rosa Díez, efectivamente poniendo el foco sobre la necesidad de transformar, cambiar, denunciar la corrupción. También Albert Rivera aquí ha hablado de eso. Pero a él se le acusó de venir disfrazado, de ser el IBEX 35 disfrazado. Y eso se lo preguntamos aquí en estos días cuando hablamos con él. Os dicen, sois el partido del IBEX 35. ¿Lo sois? Bueno, yo supongo que la carcajada y la risa no se entiende por la radio, ¿no? Pero me hace mucha gracia, la verdad, sinceramente, porque curiosamente nosotros que fuimos el primer partido que llevó las preferentes a un parlamento en 2011, o un partido que ha propuesto que los partidos no puedan tener condonación de deuda de las entidades bancarias, muchas de ellas que cotizan en el IBEX, un partido que pide que la patronal y los sindicatos dejen de tener el monopolio de los cursos de formación y sean los ciudadanos los que se formen libremente en el mercado, digamos, de la formación. En fin, una serie de propuestas justamente en dirección contraria de algunos privilegios, pues yo creo que no representamos justamente, por decirlo suave, lo que algunos quieren que sean. Dice Enrique Quesada, me has asustado, Enrique. Dice, mi ayuntamiento, Villalba, fue regenerado, pero por la Guardia Civil, en octubre. Dice, ahora nos toca a nosotros. Ya, esto sí, algunos ayuntamientos que se encuentran al borde de la disolución porque tienen a casi toda la plana del ayuntamiento imputada o procesada. Bueno, las políticas públicas han sido el eje de campaña de la mayor parte de los candidatos. Aquí nos lo han recordado gente como Ángel Gabilondo, la defensa de lo público. Políticas públicas, políticas con gran dimensión social, políticas que defiendan las instituciones y políticas que exijan un comportamiento cívico irreprochable. Ahí es donde yo creo que hay una mayoría de ciudadanos, o yo estoy equivocado. Y no solamente él, porque Ada Colau, también tuvimos la oportunidad de hablar con ella, y también habla de la regeneración del sistema, de la necesidad de reducir el consumismo, el individualismo, defender los servicios públicos. Bueno, pues nosotros no nos aliaremos con nadie que privatice servicios básicos, porque creemos que los servicios básicos deben ser públicos, que la gestión privada se ha demostrado un fracaso y que solo genera opacidad, corrupción y que acaba destruyendo el servicio básico, ¿no? Entonces, eso para nosotros es un compromiso, ¿no? Que no vamos a pactar con quien quiera privatizar servicios básicos. A partir del programa, el día después de las elecciones, pues en función de los resultados que decide la gente, veremos. Con Mónica Oltra hablamos de la necesidad de fiscalizar los gastos del ayuntamiento. Hablábamos de Ritalix. Rita Barberá, que tanta polémica está suscitando en este momento. Y los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a saber qué se hace con sus impuestos. Y son dineros que se han pagado desde el Ayuntamiento de Valencia para lujos y gastos innecesarios de la señora alcaldesa, que tengo que recordar que tiene el mayor salario, los mayores ingresos de cualquier cargo público en España, es la persona que más cobra en España porque cobra 152.000 euros al año, es decir, 13.000 euros al mes. Transparencia, regeneración, defensa de lo público. Os voy poniendo diferentes candidatos, luego ya vosotros elegís. Algunos es que tienen pasado, y aquí en el programa hablamos especialmente de eso. De bien, vale, ahora te presentas con estas ideas, pero, por ejemplo, ¿cuál es tu concepto sobre la libertad? Eso es lo que le preguntamos a Cifuentes, porque también se juzga su paso por la delegación del gobierno, que ha recibido muchos reproches, porque
eso también habla de su concepción de la libertad. Ninguno de los 447 detenidos en las movilizaciones del 15M en Madrid han sido condenados. Ninguno. No, pero a ver, es que no se pueden mezclar cosas. Cuando se habla de detenciones, hablamos de procesos penales. Eso es una cosa completamente diferente, que además, desde luego, excede y no tiene que ver con lo que es el ámbito de actuación de la delegación de gobierno. Hombre, relativamente, porque si la policía les ha detenido, pero luego eso no tiene ningún recorrido, a lo mejor estaban mal detenidos. Bueno, también en estas elecciones se introduce un nuevo componente. Aterrizan en la política personas a las que antes conocíamos de otros foros, por ejemplo, los foros culturales, de los espacios culturales. Esto también es una anomalía entre nuestros representantes y una anomalía bien interesante, porque de pronto gente ajena al mundo de la política, que procede, por ejemplo, del mundo de la literatura, como Luis García Montero, deciden dar el paso. Y ya sitúa el foco en un lugar diferente. Rafael Alberti escribió que la capital de la gloria, cuando Madrid significó la lucha contra el fascismo internacional, fue una ciudad que resistió durante 3 años la avalancha del fascismo que estaba borrando grandes ciudades europeas como Roma o como Berlín. Y esa es la tradición del Madrid que a mí me gusta. Estoy convencido que lo que ocurre en Madrid tiene repercusión descentralizadora para lo que ocurre en el resto del Estado, y eso me parece importantísimo. Y a esto mismo también, claro, viendo que ahora es en ese territorio donde se juega una parte interesante, una parte importante del interés de los ciudadanos, también se sumó Antonio Miguel Carmona, que también aspira a la alcaldía en Madrid, que es una ciudad, ponemos mucho el foco ahí, entre otras cosas porque hay mucho volumen de habitantes, pero porque tiene una gran proyección nacional, finalmente. Nuestro motor, casi nuestro único motor para levantar esta ciudad es la cultura. Esta es la capital de Lope de Vega y de Calderón de la Barca, esta debe ser la capital del teatro del mundo, somos la capital del español en el mundo, sobre 500 millones de habitantes, y luego, por supuesto, en Hacienda, Ramsés Pérez Boga, que es el presidente de los inspectores de España, que más nivel ese me sería difícil encontrar, pero desde luego va a ordenar este desordenado y negligente presupuesto y sistema fiscal, bajando el IBI y desde luego potenciando una política fiscal adecuada. Reordenar presupuestos, defender el sistema público, introducir la cultura como un motor de la economía, la defensa de las libertades, reducir el consumismo, el individualismo. Hay mucho donde elegir, mucho. Y algunas personas, ¿cómo será? Qué gran metáfora que hayan llegado gente del mundo judicial. Una juez que se presenta para ser alcaldesa. Eso ya lo dice todo, de las necesidades y las deficiencias que tiene el sistema para que una juez que luchaba contra la corrupción desde su juzgado decida que hay que lanzarse a la arena política. Pero no con muchas facilidades, porque os acordáis del debate en el que apenas le dejó articular una idea. Esperanza Aguirre lo manejó con bastante habilidad. De la contaminación hasta la necesidad de la limpieza, las estructuras de la desigualdad de Madrid, en fin, eso hubiera sido interesante, pero no sé, de alguna manera yo creo que determinó el debate el gobierno de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, el apoyo incondicional que recibe la señora Aguirre para poder ejercer sus estrategias de campaña electoral. Y ahí llegamos a esta Esperanza Aguirre, que insiste en su batalla contra la corrupción. Sabéis que empezó a hacer exámenes orales a los candidatos, a examinarles. Hay quien lo veía como una teatralización. Nosotros hablamos aquí ese mismo día con ella. Hoy comienza a examinar a los aspirantes a entrar en su equipo. Y yo le quiero preguntar, ¿usted piensa que preguntándoles sabrá si son potencialmente corruptos? Bueno, mire, yo lo que creo es que en todos los países, también en España, se hacen estas audiencias que en el fondo se trata de someter al escrutinio público, a la luz pública y a la transparencia, la vida, la formación y las dedicaciones de los candidatos. Con eso no vamos a evitar totalmente la corrupción. Necesitamos muchas más medidas preventivas. Yo ya he hablado de que los bancos tienen un departamento que cada día tiene más importancia dentro de la banca, que es el de compliance, que podríamos traducir por cumplimiento normativo, y que algo de eso hay que poner en el ayuntamiento. Radiocable.com
Manuel Rico, muy buenos días. Buenos días. Bueno, déjame en primer lugar que os felicite por esta serie de informaciones de los últimos días sobre Esperanza Aguirre, la candidata, sobre sus finanzas, los negocios de su marido, sus conexiones con lo que la propia Aguirre calificaría de mamandurrias. Pero, ¿qué retrata, en tu opinión, toda esta información que estáis publicando? Bueno, yo creo que básicamente lo que retrata es la doble moral y la doble vara de medir de la candidata Esperanza Aguirre, ¿no? Porque, bueno, tú acabas de mencionar las mamandurrias. Una de las informaciones que hemos dado en Infolibre es que 2 empresas del marido de Aguirre han recibido en subvenciones de la Unión Europea 2,5 millones de euros en 8 años. Y, bueno, cuando le preguntaron a la candidata qué le parecía, no contestó, ¿no? Contestó con una obviedad, que su marido recibió subvenciones porque estaba al corriente de pago con Hacienda. Hombre, solo faltaría, ¿no? Y sin embargo, todos hemos escuchado a Aguirre decir que había que eliminar las subvenciones porque eran mamandurrias, ¿no? Se estaba refiriendo a las subvenciones que reciben a lo mejor la gente del PER, que son 400 euros. Entonces, bueno, yo creo que una persona que quiere gobernar la capital de España debería explicar cómo una subvención de 400 euros es una mamandurria, y que entren en tu casa 2,5 millones de euros está genial, ¿no? Y así prácticamente con todos los temas, incluyendo el de la transparencia y lo último que ha ocurrido, ¿no? Este jueves, cuando ha ido a la Fiscalía General. Sí, porque la última información, esta declaración de la renta de Aguirre, ganó, según publicáis, 369.000 euros de Selig y Conde, la empresa Cazatalentos, y 5.000 en lo que ella declaró como juegos de azar. Y fíjate, aquí, en mi opinión, lo que hay es un perfecto retrato de lo bien que funcionan las puertas giratorias para algunos, y más en una actividad como la de Selig y Conde, donde ella misma explicaba que consistía en expandir la empresa por España, ¿no? Pero exactamente, ¿por qué era importante conocer esta información? Porque ella lo que ha puesto se ha mostrado enormemente enfadada, pero lo que ha puesto es mucho énfasis en que era irrelevante conocer su actividad privada previa a ser candidata. Bueno, para empezar, ella esta misma semana, en el debate que tuvo en Telemadrid con Carmona, le echó en cara sus ingresos y si los había declarado bien o mal. Bueno, parece asombroso que, en su opinión, los madrileños sí que tengan derecho a conocer los ingresos de Carmona y no los de ella. El presidente del gobierno tiene en su web desde hace las declaraciones de renta de los últimos 11 años, en la web de Moncloa. ¿Por qué la tienen? ¿Por qué algunos candidatos han presentado su declaración de la renta? Bueno, porque es un dato relevante, y sobre todo cuando la transparencia es uno de los ejes del debate político desde hace años, ¿no? Probablemente desde el 15M. Hombre, si tú predicas transparencia, que te enfades porque los ciudadanos sepan cuál es tu sueldo, pues es que me parece completamente incomprensible, ¿no? Porque la transparencia es precisamente eso. ¿Por qué se ha empeñado en ocultar permanentemente su sueldo? Pues eso lo tendría que explicar ella. Tú le has hecho hace muy poco tiempo una entrevista, le preguntaste directamente por este tema y tampoco lo quiso contar, quería mantenerlo oculto. Bueno, para mí no tiene una explicación lógica. Si predicas transparencia, si predicas oscuridad, no, pues entonces sí tienes un máximo interés en que no se sepan las cosas. Ayer ella argumentaba que formaba parte de su actividad privada, no era cargo público, y que por tanto no tenía por qué dar cuenta de eso. ¿Qué te parece la explicación? Bueno, que no era cargo público, para empezar, es dudoso. Ella era en ese momento presidenta del PP de Madrid, y el PP, por lo menos por la vía legal, básicamente se financia de fondos públicos, ¿vale? O sea que eso ya sería discutible. Si la financiación básicamente es pública, pues yo creo que están obligados. Pero es que el propio PP, cuando saltó el caso Bárcenas, por ejemplo, explicó que todos sus cargos, ¿no?, los del partido, iban a ofrecer la declaración de ingresos. Luego no lo han hecho, pero pues por ese mismo discurso. Yo no entro en si ha ganado mucho o poco, hemos hablado con gente, pero es que ese sí que nos parece un debate secundario. Hay gente que considera que, en fin, que es un precio, bueno, pues alto, pero en ese tipo de negocios, de sectores, en general, bueno, pues se cobra un 20 o un 30% de los ingresos generados a la empresa que te contrata
a lo mejor Aguirre ha generado esos ingresos. Yo no lo sé, no entramos ahí. Nosotros nos limitamos a la cuestión que nos parece fundamental y relevante, que es, bueno, pues que explique o conocer cuáles fueron sus ingresos. Es que, en fin, se conocen de muchísimos cargos en este país, ¿no? Y no veo por qué Esperanza Aguirre tiene que tener ese privilegio. Cuando ella misma ha elogiado públicamente a Mariano Rajoy por hacer pública su declaración de la renta, ¿no? Pero esto ha enfurecido a Esperanza Aguirre, ha conseguido que Hacienda abra una investigación sobre la filtración, pero es curioso la doble vara de medir que ayer mismo publicabais vosotros también en Infolibre, esta doble vara de medir de Hacienda porque se negó a abrir una investigación cuando se filtró la de Monedero, ¿no? Sí, bueno, forma parte de estas cuestiones asombrosas que ocurren, que lo que denotan es baja calidad democrática en nuestro país, ¿no? Porque, y me refiero a la doble vara de medir. Bueno, Esperanza Aguirre consiguió que Hacienda abriese una investigación en horas y efectivamente cuando se filtraron los datos fiscales de Monedero, bueno, Montoro dijo que no había que abrir ninguna investigación porque los datos no habían salido de Hacienda, ¿no? Pero es que, es más, ayer Aguirre también dijo que le habían llamado Rajoy y Montoro. Y ICV, ¿no?, planteó la pregunta de si es habitual que Rajoy llame personalmente y el ministro de Hacienda llame personalmente cuando se produce alguna filtración. O sea, que es que quiere decir que funcionan con privilegios y encima presumen de ellos, porque fue la propia Esperanza Aguirre la que desveló ayer que le habían filtrado, que le habían llamado el presidente y Montoro, ¿no? Publicáis hoy los 6 asuntos que la candidata Aguirre, porque hay que recordar que es una candidata a ser alcaldesa, la candidata Aguirre se niega a aclarar sobre su marido, ¿no? Porque hay varios aspectos que permanecen en la nebulosa. Sí, a ver, nosotros hemos contactado, informado permanentemente a su jefa de prensa y a su equipo de comunicación de las informaciones en las que estábamos trabajando cuando considerábamos que estaban confirmadas al 100% para conocer su opinión. Lo que nos hemos encontrado básicamente es un muro. Solo ha habido 2 cuestiones en las que han contestado mínimamente. Bueno, aceptamos su versión como válida, pero nos hemos encontrado un muro. Y ahí hay cosas relevantes, ¿no? Por ejemplo, Aguirre era la dueña del 39% de las acciones de Xavier Lefel, que es la principal empresa de su marido, que tenía el 51%. Bueno, cuando le preguntamos a prensa qué había ocurrido con esas acciones, ella dijo que las había donado a su marido en el año 2005. Pero le pedimos alguna prueba que lo demostrase o saber en cuánto se había valorado esa donación, porque parece un dato relevante. En aquel momento Xavier era una empresa que ya facturaba 1 millón de euros. Nada, no hubo respuesta. Otro tema relevante: ¿qué gestiones hizo para la empresa para la que contrató a su marido como lobista? No hubo respuesta. Otro tema relevante: queríamos saber si el marido de Aguirre, aparte de administrar empresas, también tiene factura en algunas ocasiones como persona física, sus actividades ganaderas y agrícolas, si había incluido las subvenciones recibidas de la Unión Europea en el año 2013 en su declaración de la renta, porque bueno, teníamos una serie de datos que nos llevaron a transmitir con total claridad esos datos al equipo de comunicación de Aguirre para ver si lo podían aclarar. La respuesta, nada, el silencio. En este caso te estoy hablando que llevamos desde el martes intentando que nos contesten a estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Es que presumen de transparencia y es que practican exactamente lo contrario, ¿no? La opacidad máxima, ¿no? Manuel, se ha producido un cierto debate también sobre el caso de Rita Barberá, ella misma ha aludido a este asunto, sobre la fecha en la que se están publicando estas informaciones. Hay quien cree que el hecho de que se publiquen a 3 días de las elecciones puede distorsionar el resultado electoral. Y me gustaría pedirte tu opinión sobre eso. No, a ver, todas las campañas yo recuerdo que se publican informaciones. A ver, como te puedes imaginar, en Infolibre llevamos tiempo trabajando en parte de estas historias, pero alguna documentación o algunos datos nos han llegado recientemente. No empezamos a publicar historias 3 días antes de las elecciones, empezamos hace 10 días. Hemos publicado cuando las teníamos confirmadas.
yo creo que cualquier oyente entenderá que tú no tienes un tema de este calibre confirmado al 100% y lo guardas en el cajón para ver si otro medio se adelanta y lo publica antes que tú, ¿no? Eso es descabellado. Pero, a ver, las informaciones, lo importante de las informaciones es que sean ciertas o no, y que sean relevantes o no, y esa es la cuestión. Y luego lo demás son pues debates legítimos que se pueden tener, pero que a mí me parecen completamente secundarios. Y segunda cuestión, en concreto en el tema de los ingresos, porque estamos hablando de los ingresos, porque he escuchado a gente decir, no se ha publicado la declaración de la renta. No, no se ha publicado la declaración de la renta, se han publicado 3 datos sobre los ingresos que tuvo en el año 2013, ¿vale? Bien, pues es que ese debate hace creo que 10 o 12 días el candidato del PSOE ya le pidió a Aguirre que mostrase su declaración como había hecho él, ¿no? Sus ingresos. Es que ella sacó el debate en Telemadrid. Entonces, o sea, ¿cómo no va a ser relevante? Quiere decir, ¿cómo no va a ser relevante una cuestión que es la propia candidata la que pone sobre la mesa? Es como si dijese, hasta ahí no ha llegado, que es que la atacábamos con su marido. Oiga, pero si es que Esperanza Aguirre inició la campaña electoral atacando a la candidata de Ahora Madrid por las actividades de su marido. Pues hombre, digo yo que se podría informar entonces del marido de Esperanza Aguirre. O aquí se puede informar de los maridos o las mujeres de cualquier candidato menos del suyo. En España se olvida también muchas veces que el papel de la prensa consiste en facilitar herramientas para que los ciudadanos voten con la mayor información posible, pero en fin. Manuel Rico, Infolibre, te agradezco muchísimo, Manuel, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días, muy buena suerte y enhorabuena, de verdad. Buenos días y enhorabuena a ti por la marcha de este programa que va como un tiro, ¿eh? Un saludo. Radiocable.com. Bueno, pues nos vamos a marchar. Hacemos una rápida lectura de las portadas de los periódicos, pero como podéis suponer, este es uno de los temas elegidos por la prensa hoy. El ABC lo lleva en su portada, ocupa toda la portada. La agencia tributaria está trufada de gente que hace filtraciones, dice Esperanza Aguirre, que denuncia la revelación de sus datos fiscales y aparece con cara de pena como una víctima, dice el ABC, gráficamente. Desvela ABC que hacía varios días que algunos candidatos me exigían mostrar mi declaración de 2013, la que ayer fue aireada. Aguirre, ayer ante la Fiscalía General del Estado, donde interpuso la denuncia. No representa muy bien la fotografía lo que sucedió ayer, porque aparece con cara de apenada, cuando ayer lo que tenía era un enfado monumental. Tenía un enfado brutal. Tanto que os voy a decir una cosa. Yo creo que se equivocó en la estrategia de comunicación. Esperanza Aguirre pensó que le podía dar la vuelta denunciando una gran conspiración por la filtración de estos datos, y entonces cogió el autobús electoral y dijo, venga, el que quiera que se venga conmigo, que me voy a la Fiscalía. Y montó todo un circo alrededor de este asunto, dando a entender que pasaba algo porque se conocieran las cifras de sus datos. Y esto me recordó mucho a lo que ocurrió el 13M, cuando Mariano Rajoy, viéndose en la sede de la calle Génova, viéndose rodeado y la gente manifestando, es una manifestación bastante pacífica, donde por cierto no hubo ni un solo incidente, no se le ocurrió mejor idea que llamar a los medios de comunicación, convocar una rueda de prensa y hablar de que estaba siendo objeto de toda una conspiración a su alrededor, dirigida por el Partido Socialista, que exigía a la gente que se fuera y tal, y aquello empezó a tomar cuerpo y la gente dijo, pues tendrás algo que esconder, cuando hasta ese momento era una convocatoria mínima de muy poca gente. Es en la gestión donde al Partido Popular siempre falla, siempre se equivoca, ¿no? El periódico El Mundo dice, 3 hijos de Pujol cobraron una comisión al socio de Rodrigo Rato. La UDEF, según la UDEF, Jordi Oleguer y Josep recibieron por asesorías ficticias más de 100.000 euros de Josep Manuel Sola Castel, que tiene una empresa inmobiliaria con el ex vicepresidente. También una entrevista a el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, comparto con Ciudadanos y Podemos las ganas de cambiar España. También Rajoy arropa al PP valenciano sin mencionar la corrupción. Voy a augurar una cosa. A ver, ojalá me equivoque. Ya veréis como mañana alguno pone en portada a Mariano Rajoy con una entrevista. O algún líder del Partido Popular que vea en riesgo su posición. Porque hoy ponen al líder de la oposición. Falta por ver a quién eligen mañana. Y esto ya lo ha hecho el Mundo en otras ocasiones. Igual me equivoco, ojalá me equivocaré y el lunes diré, mira, qué suerte, es verdad. La verdad es que soy un desconfiado. Pero lo digo porque como se lleva debatiendo sobre si la jornada de reflexión debe ser respetada,
Como el 15M, sabéis que quería hacer una concentración silenciosa en Sol. Bueno, una parte del 15M a través de una mínima convocatoria, pero como la han aireado bien alto para que se sepa que hay riesgo de convocatoria en Sol, entonces decían, no violéis la jornada de reflexión. No, los primeros que violan la jornada de reflexión son aquellos que hacen campaña política el día de la jornada de reflexión con el argumento de que la entrevista la concedieron el día antes. Pero es como si yo mañana me pongo a promocionar a uno de los entrevistados nuestros y me pongo a promocionarlo en antena diciéndonos, no, pero es que la entrevista es anterior. Aquí hay un poco de morro, ¿no? Eso ha pasado en otras convocatorias electorales, ojalá me equivoque y mañana no pase. Pero bueno, el periódico El País dice, están en peligro la solidez y la solvencia del Ministerio de Hacienda. Esperanza Aguirre, candidata a la alcaldía de Madrid, denuncia que la agencia tributaria debe saber quién hizo pública su declaración de la renta. Ella está en el lío pensando que no se va a hablar de los 390.000 eurazos que cobró en la empresa privada cuando se medio salió de la actividad política. El Estado Islámico toma 2 puntos estratégicos en Irak y Siria. Irlanda, la última frontera del matrimonio gay, dice también el periódico El País, y el niño de la maleta espera a su familia. Sabéis que Adu, con 8 años, ha obtenido un permiso de residencia por 12 meses en España y va a poder encontrarse con sus padres. Una noticia que nos revelaba tantas cosas, una noticia absolutamente dramática. Y por último, la portada de La Razón dice, el Partido Popular apoyará a Díaz tras el 24M a cambio de los ayuntamientos. Moreno Bonilla hará el ofrecimiento a la presidenta andaluza. Veremos a ver en qué queda todo esto, porque lo más probable es que se rearticulen los acuerdos con Ciudadanos o con Podemos. Y también dice la UDEF, ve indicios de tráfico de influencias en 3 hijos de Puyol. Esto es la prensa del kiosco. Y esto que estás escuchando es La Cafetera. La Cafetera, donde Javier Crae, Caque Rodríguez, Juan Cruz, Jab Balfri, Nacho Hernández, Hardy Useful, Paloma Irezazábal, Iñaki Isabel Aragón, Tito Stocktip, Cora, Daniel Riquelme, Enrique Quesada, os acompañan cada mañana Mamen Páez, Galgo Callejero, este pequeño ejército que estamos construyendo, del que tú, que a lo mejor no te has pronunciado todavía en las redes sociales, o que si lo has hecho ya ha pasado volando en el timeline porque cada vez somos más y es más difícil, pero este pequeño ejército que estamos componiendo entre todos. Nos vamos. Una gran responsabilidad del domingo y el lunes hablaremos aquí. Veremos a ver qué es lo que ha pasado. Estamos de todas formas conectados a través de Twitter y lo vamos comentando. Ayúdanos explicándoles a los demás dónde nos juntamos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Como me hace muchísima ilusión cuando veo gente que por la noche... Claro, este programa se escucha por la mañana, por la tarde, por la noche, en diferido, en directo. Cuando veo que alguien retuitea el link y pone, yo soy de la Resistencia, escúchalo, únete a nosotros. Me entusiasma. Gracias. Nos vemos el domingo. A quien esté escuchando esto, si lo estás haciendo, eres la Resistencia. No estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hola, soy Fanny Suárez y somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el Provis y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jorge Goiné y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Mamen Páez y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Rafael Domingo y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sergio Vinuesa y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Luiso y yo también soy parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Omar Big Little y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Marta y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Terenia y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Steve McCroskey y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juliana Peña y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Julio Paz y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juanjo de la Cruz y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Gesman 3 y también soy de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Richard Aguilar y yo también soy la Resistencia
resistencia de la cafetera. Egunon, soy JJ Flash y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Monse Gómez y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Alba y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy el cordobés sin acento y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy el Isla 232 y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Anela y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy David Quirós y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Ataman Vega y yo también formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Javicho Tweet y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Flanque74 y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Jesús López y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Javier Ledo y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Pablo Starter y soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Miguel Santiago y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Mac Manchis y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Rafa Rodríguez y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Javier Sarabia y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Surco Alquebla y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Sandra Pampín y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, somos Cese Grima y Ana y nosotros también somos la resistencia de la cafetera. Hola, soy ¿Qué me estás contando? Y también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Checo3X y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Natius46 y yo también formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy El Pingué y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Macaricer y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Otros Milinsky y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Frank Lucer y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Sergio Andrés y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Carlos Mínguez y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Casio y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Álvaro Blink y yo también soy la resistencia de la cafetera. Soy Virginia Berlín y yo también formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Perfect y soy también la resistencia. Resistencia. A ver cómo ha quedado.